Qué suerte que tenemos los argentinos y argentinas de ser contemporáneos a la dirigente política y al liderazgo político de Cristina Fernández de Kirchner. Qué pena para aquellos atontados por los medios de comunicación, que no son militantes odiadores, que no son antiperonistas sin argumento. Qué lástima que se pierdan de apreciar un liderazgo que a uno le puede encontrar matices, diferencias, pero un liderazgo que ama profundamente al país en el que vive y que ha dado muestras de sobras que está dispuesta a hacer lo que haga falta, hasta poner en riesgo su propia vida para cumplir con ese mandato que siente como dirigente política. Cristina Fernández de Kirchner ayer puso en agenda los verdaderos temas que tiene que discutir la política y el sectores del campo nacional y popular, y también la oposición, pero claro, la oposición democrática. No se le escapó nada, habló de precios, tarifa, puja distributiva, recursos naturales, femicidios, partido militar y su historia, partido judicial, seguridad, telefónicas, deuda, violencia, democracia, militancia, peronismo, libertad. Pero para quien les habla, la síntesis perfecta de su oratorio fue afirmar que el valor de la democracia es el valor a la vida. Y de esto se trata. Esta es la discusión política que se viene. El cómo queremos vivir los argentinos y argentinas, y no solo en lo económico. Y cómo queremos vivir en una sociedad que debe empezar a desprenderse de ese individualismo exacerbado e intolerante con el otro. Porque cuando Cristina Kirchner habla de defender la vida, no lo habla en términos de una palabra romántica. Porque defender la vida es construir políticas que generen trabajo y un salario que permita vivir con dignidad. Porque cuando se habla de defender la vida, se habla de tener oportunidades para educarse. Hablar de la vida es no permitir, es no tolerar que un pibe de 8 años muera revolviendo un basural. Defender la vida es ampliar la educación y no cercenarla antojadizamente en pos del adoctrinamiento de que quieren determinar qué debemos pensar y qué no. Hablamos de la vida del otro, sobre todo de ese otro, de esa otra que aún espera, que aún lucha por derechos que les están siendo negados. Y al fin y al cabo, luchar por esa vida es un camino de libertad. Y es luchar no por cualquier forma de vida, sino por una forma de vida en donde el odio sea la excepción de algunos irracionales y no la regla con la que intentamos sobrevivir a diario. Por eso fue maravilloso el discurso de Cristina, porque se puso por encima de las internas propias, por encima de la monstruosidad de quienes la llevaron al límite de intentar matarla, y habló para toda la Argentina. Y por sobre todo, algo que deben comprender los mandos medios del campo nacional y popular: dejar de hablarle solamente a los convencidos con los temas de los convencidos y empezar a hablarle a otros sectores y generar espacios de incomodidad y de contradicciones en las discusiones, como cuando habló de seguridad, como cuando habló de recursos naturales. Por todo esto, Cristina Kirchner es realmente la esperanza para la Argentina. No solo porque fue capaz de hacer feliz a su pueblo cuando fue gobierno, sino porque es la única capaz de dar las batallas necesarias hasta el límite, insisto, de poner en riesgo su vida, porque hay que volver a pararse frente a ese escenario, en medio de ese estadio, luego de que te pasó lo que te pasó. Estamos frente a un liderazgo descomunal, y no es cuestión ni de fanatismo ni de ceguera política, es cuestión de leer la historia nuestra, de nuestra región, para advertir que en Cristina Kirchner se encuentra, si no la más, una de las mujeres más importantes que ha dado la historia del continente. Que todos los trabajadores y trabajadoras sepan que no están solos y que hay una mujer capaz de dejar lo que haya que dejar para dar una pelea por un salario digno. Ya lo hizo. Que los empresarios argentinos, los de buena fe, sepan que tienen una mujer que está dispuesta a construir una burguesía nacional que pueda hacer crecer sus ganancias, pero que hay que distribuirlas. Que los más humildes del norte a sur de nuestro país sepan que hay una mujer que está pensando en ellos y que nunca le esquivó a la responsabilidad ni a la tarea de representarlos. Que los jóvenes sepan que en este país
hay una mujer dispuesta a construir un futuro, pero un futuro con proyectos sin odio y con proyectos que incluyan al otro, donde se pueda elegir y no huir. Que la oposición sepa que Cristina Kirchner está encarnando a un pueblo que ha luchado en toda su historia, que no se ha entregado a lo largo de esa historia, y que sepa esa oposición odiadora que Cristina Kirchner les va a seguir quitando el sueño todas las noches, porque para que el pueblo sueñe, algunos tendrán que soportar la pesadilla de Cristina Kirchner. La columna de Fernando Borroni. El guiño, la gente tiene que decidir si queremos volver a ser esa Argentina que fuimos. Y acompañó un gráfico la presentación de Cristina, Víctor Hugo, Fernando, uno solo, dijo: es necesario que expliquemos el contexto, las razones, el condicionamiento también de la deuda, porque una vez que el pueblo está informado se empodera. Un gráfico compartió de la participación del salario en el producto, abarcaba desde 1935 hasta el 2022 y decía, ¿saben qué? No quiero ser técnica, estos piquitos que se acercaban al 50% justo se da en gobiernos peronistas. El famoso 50-50 solo se da bajo un gobierno como el que tuvimos esos 12 años. Bueno, ahí sí viene un poco el rol de los medios, el rol de todos los instrumentos comunicacionales del poder dominante, que logran que muchos hombres y muchas mujeres, siendo conscientes que con Cristina Kirchner vivieron mejor, sin embargo prefieran votar a Macri o prefieran votar a la derecha con tal de que Cristina Kirchner no vuelva, siendo conscientes que con Cristina vivieron mejor. Es una locura, no resiste ningún análisis, pero ahí está la resultante de cómo se va construyendo sentido. Y casi que hay un voto hasta sacrificado. Uno escucha mucho decir, si yo con Cristina vivía mejor, pero la verdad es que yo no voy a tolerar más la corrupción. Entonces votás a un tipo que te termina haciendo mal, sin tampoco tener probada si hubo corrupción o no. Y ahí sí está el rol de los medios, ¿no? Y que tampoco te garantice un gobierno con mayor índice de transparencia, como por lo menos... Claro, además, Macri, claro. Ni siquiera puede decir fue intachable en materia de transparencia y de conflicto de intereses. ¿Qué hizo Cristina después del acto? Compartió una cena, una reunión en la residencia de la provincia de Buenos Aires con una nutrida comitiva de intendentes, con el gobernador Axel Kicillof, con Guado de Pedro. Estaba también el ministro nacional Catopodis, intendentes, la vicegobernadora, el intendente de La Matanza, Mayra Mendoza, ministros de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, con La Roque. Bueno, una nutrida convocatoria que muestra en este caso la dirigencia y los dirigentes de la provincia y un poco más allá, como es el caso de Catopodis a nivel nacional y de Guado de Pedro, que la están acompañando. La foto oficial ya está en la cuenta de la vicepresidenta. Esto que voy a decirles es el prólogo de unas palabras de Cristina Fernández de Kirchner tomadas del discurso de anoche, cuando dice: hubo un tiempo en que lo hicimos, dejar un país desendeudado y con un buen salario. Y esto es verdad indiscutible. Tanto es así que recuerdo un paper del propio gobierno de Macri cuando se presenta en Davos, y secretamente, los diarios por supuesto acá no decían nada, mostraba cómo el país estaba fantástico, dicho por los que tomaban el país. El país estaba desendeudado, tenía pleno empleo, había una gran relación en todo sentido en lo económico. Era el tiempo del estado de bienestar, la Argentina lo tuvo. Estado de bienestar es aquel que dentro del capitalismo funciona con un poco más de humanidad. Estamos en el capitalismo y pobres va a haber siempre. Cuando en forma desvergonzada los medios de la derecha muestran un pobre como si lo descubrieran, hay que pensar que eso tiene que ver con el capitalismo. Lo que hay que conseguir es reducir esa influencia del capitalismo para la desgracia de la gente. Cuando la mafia de Héctor Manieto pone en tapa antes de ayer un niño que murió bajo las ruedas de un camión en un basural porque estaba buscando comida en la basura y un camión de la basura le pasó por encima, como tratando de marcar hasta dónde está llegando el límite de la pobreza, es porque son inhumanos, porque explotar eso, ellos que lo favorecen, hablar de eso cuando hacen todo lo posible para que los que ponen los precios de los alimentos tengan la plena libertad salvaje del capitalismo, es propio del mayor cinismo que uno pueda imaginar. Así son.
Pero no se puede negar que hubo chances de vivir mucho mejor. Uno se corresponde en sus ámbitos de trabajo con todo tipo de gente. Trata con los bacanes, porque hay circunstancias que lo determinan, con dueños de empresas, sobre todo antes. Ahora muchos de ellos rompieron con aquella amistad. Y conoce también lo pueblo, porque lo pueblo es lo que somos. En la mayoría de los casos, aunque haya periodistas que se olvidan. Venimos de ahí, somos de ahí, estamos ahí. Entonces podemos saber cómo vivían. ¿Quiénes que nunca lo habían soñado tuvieron auto? ¿Quiénes se compraban el aire acondicionado y vivían muy distinto a nuestros padres, que tenían un ventilador que solamente hacía más rápido el aire caliente? Cosa que conocimos todos los que tenemos un origen humilde. El aire acondicionado, la calidad de lo que se comía, los gustos que nos dábamos, las vacaciones en otros lugares, vacaciones soñadas. Era estado de bienestar dentro del capitalismo. Había pobres, sí había pobres. Más de lo que uno quisiera, sí, por supuesto, si uno quisiera cero pobreza. No existe esto en el capitalismo. Puede existir cero pobreza, por lo menos en términos de relación con los demás habitantes de un país, en Cuba. Pobreza pobre, pero igual, igualitaria, en la cual no hay nadie que tenga, por lo menos mientras funciona a pleno la revolución, que tenga más que los otros. Como los tienen bloqueados y no quieren que levanten cabeza, pueden distribuir poco, pueden distribuir menos. Pero es la única posibilidad que se tiene de avanzar hacia la pobreza cero. Eso del indicador Gini, que cuando es uno solo tiene todo, y cuando es cero está totalmente distribuido. Cuba tiene cero. Nosotros siempre estamos avanzando en gobiernos neoliberales hacia el 1, ese es el indicador Gini. Cuando lleguemos a 1, con Macri avanzábamos hacia el 1 de una manera que parecía desesperada. Cuando estamos en 1 es que hay alguien que lo tiene todo. Ese todo lo tiene ahora un sector de la población, el sector de la élite dominante. Ellos casi se quedan con todo, como ya se sabe. Entonces, no hay pobreza cero en el capitalismo, no la habrá nunca, por eso era un disparate inimaginable lo que decía Macri. Y por eso siempre hay que hablar de la pobreza con respeto, porque siempre está, nos habita. Así es el mundo, así de desgraciado es el mundo, tenemos que entenderlo de esa manera. El triunfo del neoliberalismo, del capitalismo más salvaje, ha determinado una inmensa desgracia para el mundo. Lo sabemos. En eso estamos, en el neoliberalismo de Macri, y todavía no hemos podido romper con eso en los tiempos del nuevo gobierno progresista, que pensamos que era esto, lo pensábamos más progresista, no salió, pero por supuesto que es inmensamente mejor que cualquier cosa de la plena derecha. Imaginen ustedes nada más por un instante lo que hubiera sucedido en la pandemia con un gobierno de derecha. ¿Lo quieren imaginar? Es muy doloroso nada más que ponerse a imaginar eso. Y ahí que Cristina pueda decir que hubo un tiempo en que lo hicieron mejor. Anunciar que es posible luchar por una economía que tienda a un poco más de igualdad. Cuando dice, dejamos un país desendeudado, el paper de Davos lo reconocía, también las circunstancias, pero digo lo del paper porque era algo a lo que le ponía la firma el PRO, y con el mejor salario que el de ahora, mejor salario que nunca en los tiempos de la democracia, mejor salario de América Latina y un salario en dólares que llegó a estar no demasiado lejos del salario en euros de varios países europeos, con precios naturalmente de inflación, pero siempre ganándole a la inflación. Esta es una realidad que no hay nadie que pueda discutir. Por eso, cuando ayer mencionaba estos temas, lo hace desde una inmensa autoridad. Hubo un tiempo en que lo hicimos, no era tan lejano, nuestro espacio político pudo cumplir 3 periodos consecutivos de gobierno donde dejamos a la Argentina, y no lo digo yo, lo dijeron los funcionarios del gobierno que nos siguió, con un nivel de endeudamiento bajo, con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, con el mejor
ingreso previsional y cobertura previsional de toda América Latina, con 5 millones de pibes que recibían las computadoras, con millones de viejos y viejas que pudieron jubilarse porque no le habían hecho aportes, con científicos que volvían al país, con una Argentina que lanzaba satélites al aire. Podemos volver a ser la Argentina porque ya la hicimos. La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvieron. Esta será una introducción para palabras de Macri y de Cristina Fernández de Kirchner en torno a Aerolíneas Argentinas. Como es muy cansador, el tema seré breve. Se entiende qué es lo que hay detrás de todo esto, pero también es bueno cómo lo están poniendo sobre la mesa, cómo se animan. Quieren diferenciarse tanto que al final en la diferencia, yo digo, un día se va a notar. No solamente hablan de Aerolíneas Argentinas, tampoco hubieran querido Vaca Muerta. ¿Se acuerdan que votaron contra Vaca Muerta? Y ahora, naturalmente, es una gran esperanza para el país. Olvídese de este gobierno que va a hacer el gasoducto, yo le creo totalmente que lo van a terminar en junio, julio, y porque entiendo que no puede fracasar eso, por más hay que tener cuidado que no les vaya a jugar en contra de Roca con la entrega de los materiales, porque Roca no quiere este gobierno, porque este gobierno, entre otras cosas, lo mortifica tomando contacto con China, como le mencionábamos ayer, que una cosa si la derecha toma contacto con China porque él sabe, bueno, este es un negocito que hacemos con China, lo de los swap, pero esto no implica que Estados Unidos vaya a pensar mal, es una ayuda, un alivio, la cuestión es no molestar a Estados Unidos. En cambio este gobierno, no sé pero lo que este gobierno significaba podía ser molesto para los Estados Unidos en su relación con China. Pero están en esto permanentemente. Las jubilaciones no sirve, todo lo que se pueda decir contra las jubilaciones, yo digo los que se jubilaron, los hijos de los que se jubilaron, los hijos que tuvieron a sus padres con una posibilidad de sostenerse por su cuenta, cuando totalmente ocurría en la historia del país que los viejos dependíamos de lo que nuestros hijos nos pudiesen dar, del sostén de nuestros hijos. Millones de argentinos no tenían jubilación, es decir, no tenían nada. Los hijos tenían que trabajar ahora para ellos, lo que en términos humanos, bueno, podría ser entendible, pero en términos de trabajo, imposible, mucho menos con lo que gana un trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Que no pensamos, el laburante que tiene a su padre, madre jubilados, ¿no piensa en la ventaja que esto significa? ¿Tendrá en cuenta lo que era salir a comprar remedios sin jubilación y que entonces el hijo lo tuviera que ayudar? ¿La hija? ¿No conocemos este tipo de escenas en nuestra vida? ¿Cómo puede ser que se animen a hablar contra las jubilaciones, contra las moratorias? Bueno, esto pasa, y lo dicen también. O sea, más adelante vamos a recordar lo que dijo ayer Cristina sobre las jubilaciones y sobre Vaca Muerta. Ahora vamos a tomar lo de Aerolíneas, porque primero, como un zampaboya, va a estar hablando Macri de que hay que privatizar Aerolíneas, porque él toma caballitos de batalla, ni sabe lo que dice, ni sabe lo que dice. Por ahí es menos imputable de lo que uno cree en ese disparate de decir que los que mataron a 6 millones de judíos, bueno, son una raza superior, y las razas superiores hay que bancársela, porque él también cree que es superior. Después lo vamos a ver, ese tema, porque hay algunas cositas más para decir. Pero cuando Macri dice, basta de Aerolíneas Argentinas, y Cristina Fernández de Kirchner dice, nosotros hicimos lo que hicimos de Aerolíneas, y usted sabe lo que Aerolíneas significa, hasta en su orgullo, hasta en el aspecto emocional en la vida del país, me parece que está en condiciones de tomar decisiones. El Estado tiene que hacer lo que es irreemplazable. No hace falta que maneje aviones, encima no hace falta que maneje aviones para que Viró, el sindicalista de Aerolíneas, y sus amigos nos curren 700 millones de dólares por año. No va, o sea, ya está, ya aprendimos, ya entendimos que un avisito sentimental no justifica que paguemos eso. Yo creo que tenemos que tener la convicción y el coraje que hay cosas que no va más. 6.000 millones de dólares por año, 6.000 cuestan las empresas estatales de vuelta. Es necesario que en el balance de Aerolíneas Argentinas también le sumemos las rentabilidades de los hoteles, de los lugares de vacaciones en la República Argentina,
de los restaurantes que se llenan con el turismo que va a lo largo y a lo ancho del país. Las cuentas, vuelvo a decirle, muchachos, hagan las cuentas completas, sumen todo. La mañana. Esa Argentina que supimos ser, dijo Cristina Fernández de Kirchner, y también habló, no solamente quieren privatizar aerolíneas, quieren privatizar absolutamente todo. ¿Qué hubiese pasado hoy con Argentina 2022 si no hubiésemos estatizado, por ejemplo, el sistema de jubilaciones, las AFJP, por lo que le han cobrado como pudieron a Amado Vudú, ese negocio que le fue arrebatado a algunos pocos? Bueno, Cristina Fernández de Kirchner dice, si no hubiésemos hecho eso, hoy millones de argentinos y argentinas estarían en la intemperie. Y nos hablan de volver a privatizar las jubilaciones. Pero, Dios mío, si no hubiéramos recuperado los recursos de los trabajadores para que los administre el Estado y no los ejecutivos que se llevaron 12.000 millones de dólares en comisiones, hoy tendríamos millones de argentinos mayores de 60 años a la intemperie, sin ningún beneficio jubilatorio. Es cierto que la jubilación, que ahora es más de 50.000, más el bono que van a poner ahora, no alcanza, pero ¿y si no se hubieran podido jubilar y no tendrían los 60.000 ni el PAMI? ¿Cuánto peor estaríamos? También hizo referencia a Vaca Muerta, también haciendo un recuerdo de lo que significó haber nacionalizado YPF y tener hoy Vaca Muerta, ¿no? Porque estamos hablando del gasoducto Néstor Kirchner, y ayer también dijo la vicepresidenta que estamos hablando de que si esto es exitoso puede generar muchos ingresos a la Argentina, pero muchos ingresos a la Argentina. Lo mismo que el litio, lo mismo que las vías navegables del río Paraná, discusiones que ayer puso Cristina Fernández de Kirchner que debieran ser parte de la agenda política de cara al 2023. Esto decía Cristina Kirchner sobre Vaca Muerta. Dicen que a mí me gusta mirar el pasado, pero ¿saben qué? Si en el pasado no se le hubiera ocurrido a esta Argentina recuperar YPF para todos los argentinos, Vaca Muerta sería vaca viva y otros la tendrían atada, porque esta es la verdadera historia. Un proyecto de país no se hace de un día para el otro, es todos los días sumar, es como nos enseñaba él cuando nos decía, escalón a escalón, salir del infierno, pasar al purgatorio.